Nosotros damos la bienvenida al abogado Carlos Alomoto Rosales, especialista en Derecho Administrativo, fue secretario del Consejo Metropolitano de Quito. Abogado Alomoto, muy buenos días. Quisiéramos con su ayuda digerir un poco más el veto presidencial que se hizo a las reformas al Código de la Función Judicial. ¿Qué es lo más relevante que decidió el presidente en este tema? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial, lo propio también para Rosana. Un saludo cordial para ustedes y para toda la audiencia de Antena 1 y de la ciudad de Cuenca. Un gusto y un honor poder participar junto a ustedes y su audiencia. Hay varios elementos importantes que mencionar sobre la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, como usted bien plantea, y sobre el tema del veto presentado por el presidente de la República. En gran medida, la Asamblea también, la Comisión de Justicia, que fue la que tramitó el proyecto de ley, ya ha analizado el veto, ya lo ha estudiado y también ha presentado un informe, como siempre, no vinculante para que el Pleno pueda tratarlo en los próximos días. Realmente el veto, en principio, corresponde a un 10-15% del texto del proyecto de ley. En gran medida, las observaciones tienen que ver, o las propuestas de cambio al texto normativo, con las disposiciones generales y transitorias de la ley, que en gran medida las transitorias por los plazos que el legislador estableció y que a criterio de la función ejecutiva deberían ser mucho más razonables o amplios de sus plazos. Respecto a la transparencia, respecto al fortalecimiento de la función judicial, desde mi punto de vista, creo que la Asamblea está dando un avance importantísimo con la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y fortalece sin duda, o al menos pretende fortalecer, esa independencia de la función judicial. Usted tuvo una entrevista hace pocos minutos con un legislador y evidentemente todos los gobiernos de turno, sin pocas excepciones, tratan de buscar la forma de ingerir en la función judicial, de interferir, o tratan de encontrar algún camino para nombrar jueces en su momento, para poder intervenir en las diferentes funciones de ámbitos jurisdiccionales. Ha pasado durante los últimos años, ha pasado en la historia de los gobiernos democráticos del Ecuador, y lo que hoy corresponde, lo que hoy cabe, es fortalecer esa función judicial. Esta reforma trae consigo elementos importantes, como por ejemplo el tema de justicia abierta. Es un modelo nuevo de relación entre la función judicial y la ciudadanía. Recuerde usted que Ecuador, al igual que otros gobiernos, al igual que otros estados, se han sumado a un modelo de gobierno abierto implementado desde, por ejemplo, desde el mandato internacional, desde ONU, entre otros elementos, en donde se busca no solamente ya que el ciudadano conozca o tenga acceso a la información, sino pasar a un segundo momento, que es el de participación y colaboración. Esto se recoge en el Código Orgánico de la Función Judicial con la reforma planteada. ¿Y qué permitirá? Bueno, primero, que los ciudadanos podamos tener acceso a la información, el tema de transparencia, que es fundamental. Hoy en día, con la reforma, se establece de forma clara, por ejemplo, que los jueces tengan sus agendas y sus diferentes audiencias publicadas en la página web, publicadas en las redes sociales. Esto garantizará saber cuál es ese esquema de trabajo de los jueces, por un lado, pero va mucho más allá este tema de transparencia. También va con acceso a información pública, con la información de las sentencias de forma abierta, con gobierno abierto vinculado a la función judicial. Otro elemento es la colaboración, cómo los ciudadanos, que muchas veces criticamos a la función judicial y que queremos una función judicial mucho más transparente y abierta, podemos colaborar y participar de forma directa con todos los órganos de la función judicial. Es por eso que la propia ley plantea que se establezca una agenda de justicia abierta en los próximos 3 meses, trabajada entre la ciudadanía y la función judicial. Otro elemento también de la reforma y vinculado a lo que usted plantea, por ejemplo, es el tema de la Corte Nacional de Justicia. Este es un elemento clave en la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. La Corte Nacional de Justicia, por mandato constitucional, tiene un periodo fijo de 9 años. Eso es lo que establece la Constitución en el artículo 181 y 182 y siguientes. ¿Qué es lo que pasó en el camino? Bueno, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su primer momento, estableció que se haga una evaluación para la renovación parcial de la Corte, porque no olvidemos que lo que establece la Constitución era para un primer momento una renovación parcial. Se eligieron 21 jueces después de la Constitución. Solo para ese caso cabía que cada 3 años puedan salir los jueces, y ahí sí cabía la evaluación, pero la Constitución es clara, su periodo es de 9 años. Es por eso que el legislador, en la reforma que se acaba de aprobar y que está por ya tramitarse el veto en los próximos días, establece, por ejemplo, ya causales de cesación para los jueces de la Corte Nacional fijadas en la ley, pero no la evaluación a la Corte. Al ser el máximo organismo de justicia ordinaria del país,
mal se podría, con una evaluación que podría ser subjetiva en ciertos casos, destituir o remover jueces del máximo organismo de justicia ordinaria del país. El veto lo que plantea es que sí se los pueda remover con la evaluación. Yo no comparto, creo que más bien hay que fortalecer la independencia de la función judicial y que al ser el máximo organismo judicial del país en justicia ordinaria, pueda cumplir con su periodo de 9 años. Doctor Alomoto, doctor Alomoto, en todo este contexto, y acabamos de dialogar con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, y uno de los temas que por varios años viene preocupando es precisamente el de la independencia de la función judicial, la independencia de los jueces. ¿Cómo este código garantiza esta independencia que inicia desde la convocatoria a los concursos para elegir a los jueces, luego estos procesos de evaluación a los cuales usted está haciendo referencia, y en el transcurso de esta carrera todos estos elementos de transparencia sobre su accionar y sobre los distintos procesos que están a cargo de cada uno de ellos? La pregunta es, ¿este código realmente garantiza la independencia? ¿Cuál es el camino para que esta independencia tan esperada, tan exigida, tan necesaria pueda ser una realidad? En el marco de la misma respuesta, le agradecería, abogado Alomoto, si es que podría referirse usted al error inexcusable, que es otro tema que está dentro del veto, algo que tiene que dirimirse en Ecuador cuando hay una mala actuación de un juez, pero que fue muy mal utilizado en el reciente pasado, cuando se lo utilizó con fines incluso de carácter político para ir realizando el tamiz de acuerdo a las intenciones y a los gustos desde el poder para ir moldeando la función judicial en Ecuador. Este tema que ustedes plantean es muy valioso. Como toda ley, sin duda, tiene sus imperfecciones. Ninguna ley es perfecta ni tiene el mejor de los escenarios, pero esta reforma sin duda plantea elementos claves para fortalecer la independencia, para fortalecer un mejor sistema de justicia. Por ejemplo, el tema de los concursos de oposición y méritos. Ustedes conocerán, siempre ha habido denuncias en toda la función pública que en las entrevistas, en la fase de entrevista, generalmente se suele tener calificaciones discrecionales. Es por eso que ya con la reforma se elimina que para cualquier concurso de oposición y méritos de ingreso a la función judicial existen estas entrevistas que podrían ser discrecionales. Se fortalece las pruebas teóricas, se fortalece las pruebas técnicas y prácticas, que es un elemento clave para ingresar a la función judicial, pero se elimina la entrevista que solía ser subjetiva en muchos de los casos de los concursos de oposición y méritos. Y doctor, perdona que le interrumpa aquí, y las evaluaciones psicológicas. Este es un tema que también se clarifica en la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Pudo ir más allá el legislador, porque el tema de las pruebas psicológicas también en algunas ocasiones pueden ser mal utilizadas. En todo caso, se clarifica, por ejemplo, algunos elementos claves para el tema de la prueba psicológica para que puedan ser mucho más objetivas, se pueda verificar con mayor idoneidad. El tema de la participación de la sociedad civil para poder tener procesos de veeduría de los concursos también se aclara con la reforma, y esto garantiza que ingresen los mejores servidores a la función judicial. Esa debe ser la vía. Por otro lado, la evaluación periódica cada 3 años también, que se debe realizar a todos los servidores de la función judicial, incluidos los jueces, por supuesto, y también la propia Corte Nacional de Justicia, que será evaluada, pero con fines de mejora continua, no con fines de remoción. Sobre lo que decía Gustavo, que también es un tema vital, el tema del error inexcusable, el tema del dolo, el tema de la manifiesta negligencia. Esto, por ejemplo, en los últimos años fue juzgado y sancionado por el órgano administrativo de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Eso no puede ser así, no cabe que sea así. La Corte Constitucional se pronunció mediante sentencia y la reforma ya plantea de forma adecuada que sea el juez superior el que pueda determinar cuándo se ha encontrado error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia. Esto es algo pertinente, esto pasa en todos los países en donde la función judicial se ha fortalecido. Es el juez superior el que debe determinar o establecer que se encuentra, que ha encontrado en el proceso en el cual está revisando el error inexcusable, el dolo, la manifiesta negligencia, para que luego de la declaración jurisdiccional sea el Consejo de la Judicatura el que a través del sumario pueda determinar la sanción correspondiente. Esto se mejora muchísimo con la reforma y es la vía pertinente. La Corte Constitucional ya lo dijo también en su sentencia. Es el mecanismo para fortalecer la función judicial. Ningún órgano administrativo, por más órgano administrativo de la propia función judicial que sea, puede determinar si es que hay el error inexcusable.
el dolo, la manifiesta negligencia. Es el propio juez superior el que debe determinarlo. Este es un paso también importante en la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial sobre esta línea que ustedes plantean. No sé si podría comentar también otro elemento que nos beneficia a los ciudadanos. Por ejemplo, en la reforma al Código también plantea una reforma a la Ley de Comercio Electrónico. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Todos los ciudadanos y el propio Estado hemos descubierto que tenemos un proceso muy lento para que los trámites ciudadanos puedan ser tramitados de forma digital, para que cualquier pedido ciudadano se pueda tramitar a través de las plataformas digitales. Es por eso que en esta reforma, también con bastante acierto, el legislador crea algo que se llama el Sistema Único de Gestión de Trámites del Ciudadano y el Estado, y con ello la creación del buzón electrónico ciudadano, cuyo plazo, de acuerdo a lo que ya está aprobado y no ha sido vetado, es de 1 año para su implementación. Esto a cargo del Registro Civil y también del Ministerio de Telecomunicaciones. En 1 año, si se aplica de forma adecuada la ley aprobada o que está próxima a entrar en vigencia una vez que se tramite el veto, los ciudadanos podremos pedir cualquier trámite administrativo o inclusive los temas jurisdiccionales a través de la plataforma única que se deberá implementar. ¿Cuán necesario es esto para el país? ¿Cuán importante es avanzar hacia el gobierno digital, hacia el gobierno telemático? El que como ciudadanos podamos pedir cualquier tema al Estado, a cualquier entidad estatal, de forma telemática, desde nuestro domicilio, desde nuestra oficina, y que la respuesta integral se dé también desde el domicilio. Y también esto tiene que ver con las reformas a la ley notarial, para que los trámites notariales también puedan ser telemáticos, desde su inicio puedan ser solicitados y también la respuesta a través de las plataformas digitales, tal como lo plantea el proyecto de ley. Alomoto, aprovechando su experticia en derecho administrativo, hay otro tema de carácter legal, del marco legal que afecta a los ecuatorianos, muy importante, que acaba de reformarse. Esto ya por su extinción, por la durabilidad de un decreto. Nos referimos a que desde el 12 de noviembre se aplicó ya como fecha límite la terminación de varios beneficios de alivio financiero que se habían planteado con la ley de apoyo humanitario por la pandemia. Quisiéramos saber cuáles de los temas que se plantearon en esta ley persisten, pues entendemos que no todos se extinguen. Está entre estos, por ejemplo, la situación de los arriendos, los arrendatarios y los arrendadores, cómo queda la situación. Y en general quisiera también que se refiera usted a la aplicación de medidas contracíclicas o de reactivación económica. Han surgido en estos últimos días dudas. Hay economistas de renombre que señalan que estos planes de reactivación económica han resultado un engaño, de que 1.200 millones de dólares que vinieron desde el Fondo Monetario Internacional para el país para este fin no fueron utilizados, sino se los utilizó para dar solamente liquidez al gobierno y para pagar a ciertos bancos internacionales por compromisos financieros del Ecuador, pero no se los utilizó en programas de reactivación económica, y por ello está un informe reciente, esto recién el día de ayer, de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que por fin ha obtenido datos del Ministerio de Finanzas, y en uno de los programas de reactivación económica, créditos que se abrieron con la sugerente etiqueta de Reactívate Ecuador, que dijo que se ponía a disposición de los ecuatorianos 500 millones de dólares para la reactivación de empresas. Solamente, y esto es informe fresco, reitero, del día de ayer, se han entregado 40 millones de dólares. Por favor, refiérase a este tema, el marco legal posterior al 12 de noviembre, cuando perdió ya efecto en buena medida la ley humanitaria. Sí, Gustavo, ahí me parece que el legislador también tuvo algunos desaciertos respecto a la aprobación de la ley de apoyo humanitario. Se pudo ir mucho más allá. La pandemia no es un tema de 3 meses, no es un tema de 3 meses después del último decreto ejecutivo por el estado de excepción, va mucho más allá. Esto tiene que ver con una política pública integral, con el diseño de una política pública que se ajuste primero al plan de desarrollo nacional, que se ajuste al marco constitucional y legal vigente, pero que también se ajuste a las necesidades de lo que está pasando hoy en día el Ecuador en su situación económica, social, económica de las familias también. Ahí, sobre la ley de apoyo humanitario, en efecto, por ejemplo, el tema para solicitar a la banca los acuerdos de pago y demás, en principio quedaría también ya
sin tanta vigencia, sin perjuicio de que las propias entidades financieras y la propia Junta de Política Monetaria y Financiera, que sí ha quedado en deuda con el país, pueda regular a través de su órgano máximo, el órgano colegiado, diferentes elementos. Por ejemplo, algo que se planteó todo el tiempo fue la reducción de las tasas de interés. Es un tema muy técnico que sin duda los economistas tienen que analizarlo, pero que también era un elemento clave para fortalecer el tema de la pequeña y mediana empresa, que son las que han sido más golpeadas durante la crisis por la pandemia. Otro de los elementos del tema de inquilinato, usted bien señala, la ley de apoyo humanitario establecía que se cancele al menos del 20% de lo adeudado y se llegue a un acuerdo sobre el resto de valores pendientes para poder continuar con ese contrato de inquilinato. Ha habido muchos problemas sobre esto, sobre todo por la falta de conocimiento de nuestra ciudadanía de cómo celebrar un contrato de inquilinato, de llevarlo a escrito los acuerdos, por ejemplo, de un proceso de mediación para llegar a consenso sobre este tema. Otro de los elementos pero ¿cómo se encuentra la situación en este tema de inquilinato al momento? ¿Se acabó la protección? Sí, en gran parte de la ley nunca se pudo ejecutar de forma adecuada porque lo que planteaba era que se pague el 20%, el deudor pague el 20%, al menos del 20%, y se llegue a un acuerdo sobre el resto de valores pendientes. Yo tengo un programa de radio justo de consultas jurídicas en la ciudad de Quito y nos han llamado cada semana muchos amigos oyentes y nos dicen, evidentemente, se pagó el 20%, pero nunca se llegó a un acuerdo sobre el resto de los valores. Es decir, acá hay muchos inquilinos que se han perjudicado y también arrendatarios, es decir, las dos partes en muchos casos, porque cada caso es distinto. Entonces hemos visto que tanto el inquilino como el arrendador se han visto complicados por la aplicación de la ley de apoyo humanitario, que debió haber tenido un mejor desenlace en el reglamento. Se debió establecer elementos y condiciones adicionales para garantizar... Su comentario final. Abogado Alomoto, por favor, refiérase a estos programas económicos de reactivación económica del gobierno nacional. Aquí hay quejas de todos los sectores. Ayer estuvimos con una dirigente de los artesanos y señalan que ellos no recibieron un solo centavo, que no hubo un artesano que se haya beneficiado en la ciudad de Cuenca con estos programas. Y las cifras lo dicen. 40 millones apenas se colocaron desde el Banco del Pacífico y no sé si otras entidades financieras del Estado, con este programa de Reactívate Ecuador, de los 500 millones que supuestamente existía. Ahí, Gustavo y amigos oyentes, más allá de lo que estableció la ley de apoyo humanitario, que insisto, creo que le quedó debiendo mucho al país, está de por medio de la política pública, está de por medio de las competencias que el Código Orgánico Monetario y Financiero le establece a la Junta de Política Monetaria y Financiera para que viabilice el crédito accesible para las personas, por ejemplo, que están generando sus emprendimientos. El tema, por ejemplo, de los contratos laborales sí me parece un acierto. Habrá que evaluar, por ejemplo, el impacto de la generación de empleo en las próximas semanas y meses. Recuerde usted que hace 15 días también el Ministerio de Trabajo ha aprobado a través de acuerdo ministerial nuevas contrataciones, nuevos tipos de contrataciones, 4 particularmente, que se están implementando ya y que habrá que fortalecerlos. El contrato a plazo fijo que desapareció en 2016, por ejemplo, generó una serie de pérdida de empleos en el país. Hoy, con esas reformas de la ley de apoyo humanitario y los nuevos 4 contratos que se han aprobado hace 2 semanas, ojalá se fortalezca el empleo también desde ese punto de vista. Pero sin duda, lo que usted dice, en manos de la Junta de Política Monetaria y Financiera está el establecer lineamientos para que el crédito productivo se pueda fortalecer y también se analice la pertinencia técnica de reducir ciertas tasas de interés, al menos para el crédito productivo y de emprendimiento, que hoy más que nunca necesita la ciudadanía el apoyo para poder fortalecer sus actividades y reactivar la economía del país, desde la tienda, cuando uno va a comprar a la tienda, por supuesto pasando ya por el micromercado y otros elementos, otros lugares en donde se necesita sin duda el que la ciudadanía tenga acceso al crédito para poder fortalecer sus emprendimientos y negocios, estimado Gustavo. Bien, queremos agradecerle mucho por su intervención. Se ha referido a estos temas candentes, importantes para el país, el veto presidencial que se dio hace pocos días, así como la terminación de la ley humanitaria que ha afectado a muchas personas en el país. El abogado Carlos Alomoto Rosales es especialista en Derecho Administrativo y le agradecemos por su presencia en esta mañana.